Estamos con la serie Bendición y estamos viendo diferentes elementos acerca de si son una bendición o no. La semana pasada le tocó, puedes pasar a la siguiente, Alex, le tocó a Alejo, hizo el tema de dar. A ver, ¿puedes poner el Scrabble? Y hoy vamos a seguir con el Scrabble. Ahí tenemos dar, hemos dado ya bendición, obediencia. Bueno, está un poco movido ahí, se ha movido la mesa. Culto. Y la siguiente, ¿cuál toca? Biblia. Biblia. ¿Tenemos internet? No. Hay un podcast que me gusta. ¿Alguien conocéis a Javier Santaolalla? ¿Sí? Bueno, es un físico de partículas que es divulgador. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Sí funciona? Puedes poner en el Trello, hay un enlace, hazle clic sobre el enlace y sale un pequeño pasaje. Él tiene un podcast, tiene varios canales de divulgación, está muy bien, lo recomiendo mucho si os gusta estos temas, pero tiene un podcast que empezó hace un mes y pico con un filósofo católico, que se llama Filoadictos o Enric Mas. ¿Alguien le conoce? También está bastante bien. Hizo un podcast que se llama Por el amor de Higgs. Higgs fue un físico, está vivo aún, creo, que acuñó una partícula que se llama la partícula de Dios. Entonces es una manera de decir por el amor de Dios, pero entre comillas científico por el amor de Higgs. Hacen un podcast en el que hablan de espiritualidad, de filosofía, de ciencia, y me gusta bastante. Y tuvieron un capítulo que era si la religión ha servido para algo, para el mundo. ¿Funciona el enlace? ¿Esto es sí o no? ¿Qué me hace así? Regulín. A ver, vamos a probarlo. ¿Sería el mundo mejor sin religión? Es la pregunta que se hace. No, esto dura 2 horas, pero os voy a poner solo 1 hora y media ahora. No os preocupéis. A ver, darle al play, por favor. Ay, no se oye. Está muteado en el vídeo. Él dice, hay muchas cosas que pueden generar mal en el mundo, sí, pero lo único que puede hacer que un hermano mate a otro hermano es la religión. Eso dice Dawkins. Eso es completamente falso. pero, o sea, me parece que... O sea, no quiero... Esa cita no sé si... O sea, la he dicho de memoria, vale, a lo mejor me equivoco, pero él sí, claro, él sí cree que la religión ha sido una fuente de odio, de perversión, de guerra, y que las grandes atrocidades del mundo se han hecho en nombre de la religión. ¿La religión ha sido una fuente de odio y de guerra y de cosas malas? Sí. Sí. Las grandes perversidades en el mundo han sido siempre... Yo no sé. Traeremos a o sea, a que se peleen los dos. Yo estaré en medio con las palomitas. Pero sí. No, pero... O sea, yo creo que el problema está... O sea, yo creo que, mira, si a la gente le queda de este capítulo la oposición entre lactancia y San Agustín, yo me quedo contentísimo, claro, ¿vale? O sea, vale, podéis pararlo ahí, por favor. El mensaje es, dentro de la religión hay lactancia. Ahí dice que hay fanáticos y no fanáticos. Bueno, está bien el podcast porque el tío es el físico, parece que ha ido ahí a hacer daño, pero es un hombre a mí me parece bastante racional y con bastante sentido común. Entonces es un buen podcast, si os apetece, está en Spotify y en YouTube. Por el amor de Higgs. Pero el capítulo es que él repite un argumento de Dawkins. No es que él lo piense, pero él repite un argumento de Richard Dawkins, que es que lo único que hace que un hermano mate a otro es la religión. Y aquí el filósofo dice, no lo tengo yo tan claro, no sé qué pasaría si no hubiese religión. Y no sé, me gusta el podcast, pero esa parte estoy en desacuerdo. Y os voy a decir por qué estoy en desacuerdo. Cuando buscas en Wikiquote, que es como Wikipedia, pero de citas, y buscas Biblia, hay 1/3 de citas que son favorables, dicen cosas buenas de la Biblia, y luego hay 2/3 que la atacan. Salen las citas de Dawkins, salen citas de Asimov, en la que dice que la Biblia es una fábrica de ateos. Y yo estoy bastante en desacuerdo. ¿Por qué? Vamos a ver hoy por qué. Pero antes vamos a ver vuestra opinión. Sacar el móvil, por favor, y escanead este código QR. Vamos a ver qué opina el pueblo.
A ver, podéis poner el código QR y escanear ese. ¿Va bien eso? Si no, abrirlo en modo presentación o algo. Alfredo, esto no cuenta para el tiempo de la prédica. Uf. Vale. ¿Podéis darle a modo presentación? Creo que es F4. Vale. Muy bien, buena vista. Se ha abierto en la otra. Si no hay en el PDF, darle a la siguiente página, chicos. Ay, tú lo has conseguido, qué rápido. ¿Sí? Bueno, si lo habéis podido abrir, pone... Ahí, responder esa sencilla pregunta, solo esa pregunta, ¿vale? Vale, ¿ya habéis respondido todos? Lo único malo, como no tenemos internet, pues os tenéis que fiar de mí porque voy a mirar los resultados. Deja otra vez el QR, porfa, Alex. Os voy a decir que habéis opinado. ¿Habéis respondido todos? Vale, pues estos son... ¡Ja! Bueno, habéis sobrepasado mi límite de usuarios gratuitos. Solo me caben 50 y habéis respondido 65. ¿Cómo sería el mundo sin la Biblia? 2 han dicho mucho mejor, 1 un poco mejor, 6 un poco peor y 61 mucho peor. Los que habéis dicho mucho peor, que sois la mayoría, ¿por qué? Venga, un voluntario. Vale, ¿y eso en qué beneficia al mundo? En guiarnos y direccionarnos. Vale, guía nuestros pasos y como sociedad, ¿pensáis que hace bien o no? O más bien a nivel individual. Amor al prójimo, eso sí que beneficia a todos, ¿no? O sea, no matar a tu prójimo es un beneficio para todos. O no robarle, o no engañarle, ¿no? ¿Por ahí? Espera, te paso el micro porque aquí adelante creo que no te oyen. ¿Qué pasa, Jota? Que lo vemos más que un libro, lo vemos como una guía, una instrucción, aprender más conocimiento de la palabra, amar al prójimo y lo mejor y lo más importante es conocer a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de él está la salvación, porque como un piloto se entrena para manejar un avión, si no tiene la guía se va a estrellar, no la puede ni arrancar. Entonces un cristiano sin la palabra y sin nutrirse y sin leer está perdido y vencido ya. Estaríamos más desorientados o más confusos. Vale, vamos a enumerar un par de beneficios que ha dado la Biblia a la humanidad, ¿vale? Para no zanjar el debate, pero al menos dejarlo ya adelantado. Esto no lo digo para que nos enorgullezcamos, porque esto no es mérito de nadie. ¿De quién es el mérito? De Dios. Pon la diapositiva, porfa, de la ciudad, la siguiente. A ver si funciona. Hay una ciudad en Alemania
¿Quién ha visto...? Espera, voy a hacer el símbolo. A ver si a alguien le suena esto. Espera, ¿a alguien no suena esto? Quien lo suene, le invito luego una coca. Johan, te debo una. Hay una serie que se llama Ataque a los Titanes y esa serie se inspira en una ciudad alemana que se llama Nördlingen, que ahora saldrá ahí, ¿vale? Es cuestión de tiempo, suele tardar unos minutos. Es una ciudad que es preciosa, es una ciudad perfecta, redonda, amurallada, medieval, de estas de cuento, por eso la serie se inspira en esa ciudad. Lo que no saben es que esa ciudad, que es perfectamente redonda, ¿sabéis por qué es perfectamente redonda? Porque tiene una muralla. ¿Y por qué la muralla es redonda? Porque está construida sobre un cráter de meteorito. Allí hace unos millones de años cayó un meteorito, millones de años geológicos, y en esa explosión se comprimió tanto la Tierra que produjo 72.000 toneladas de diamantes. Nadie sabía eso. Entonces toda la ciudad se construyó con roca con diamantes. Nadie sabía en qué tesoro estaban viviendo. Hoy en día tampoco sirve de mucho porque son diamantes muy pequeños, ¿vale? No sirve de vender tu casa, pero sí puedes decir que vivo en diamantes, que es bonito. 72.000 toneladas de diamantes, se dice rápido, ¿eh? Es una ciudad que vive en un cráter y en diamantes. ¿Qué quiero decir con esta metáfora? Que muchas veces nosotros vivimos beneficiados por cosas que no sabemos ni cuáles son. Vivimos en ese beneficio, pero no sabemos a quién se lo debemos ni de dónde surgió. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de dónde vienen esos beneficios. Un beneficio, por ejemplo, son los derechos humanos. ¿Podéis poner la diapositiva de los beneficios, por favor? Un beneficio son los derechos humanos. ¿Sabéis quién lo llevó adelante? Una persona inspirada por la Biblia, Eleanor Roosevelt, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabéis quién abolió la esclavitud? Esa es Nördlingen, qué bonita es, ¿eh? ¿Veis? Esa es la que está en el medio de un cráter, está en el sur de Alemania, esa ciudad, construida con diamantes. Sigan así. Vale, la siguiente. ¿Sabéis quién luchó contra la esclavitud? La esclavitud, ¿sabéis que es lo más normal en la historia de la humanidad? Solo llevamos 100 años sin esclavitud. Fue William Wilberforce, Bartolomé de las Casas. ¿Quién habéis dicho? Bueno, Abraham Lincoln estuvo a favor de la abolición, pero no se llevó a cabo porque hubo aún... O sea, sí se abolió la esclavitud en Estados Unidos, pero antes de él vino Wilberforce y en el caso de España, Bartolomé de las Casas. Pero ellos también se inspiraron en la Biblia, en liberar a los cautivos, ¿no? Los primeros hospitales públicos, los hospitales siempre han existido, pero los primeros públicos, ¿sabéis de quién fue? Basilio de Cesarea, en Cesarea de Capadocia. Era igual, un obispo. En cada ciudad con catedral decía que debía haber un hospital. En el Imperio Bizantino eran pequeñas ciudades con zonas para leprosos, biblioteca donde documentaban los casos, cuánta dosis le daban a un enfermo, etc. Los colegios públicos. ¿Cuál fue el primer colegio público? Público, ¿eh? Siempre hubo colegios, pero iba la élite a estudiar, los gobernantes. ¿Quién decidió educar a los pobres, a los que nadie quería? En España fue el primero. En el 580 en Mérida, el obispo Masona. En el siglo VIII, Carlomagno, el emperador del Sacro Imperio Germánico, ordenó crear escuelas en cada obispado, para ricos y para pobres. Y en 1179, en el Tercer Concilio de Letrán, se decreta que en cada iglesia haya un maestro que enseñe gratuitamente a clérigos y pobres. En 1597, un español, José de Calasanz, funda en Roma la primera escuela pública y gratuita. No fue una invención de la Revolución Francesa. Ellos lo hicieron, ¿sabéis que esto es algo que ellos repiten mucho, los defensores de la Revolución? En la Revolución Francesa se inventó la guillotina, eso sí. Y es verdad que tuvo varios beneficios, pero la educación pública, este fue su origen. Las universidades en el siglo XII, que al principio se centraban en filosofía, sabéis que las ciencias eran una rama de la filosofía al principio, y la filosofía de donde surgió al principio también de la teología, siempre han estado muy ligadas. Con autogobierno fueron las de Bolonia, París, Oxford, Montpellier, eran lugares donde se estudiaba teología y filosofía. También las primeras gratuitas. Si vamos a los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿quién pidió el voto femenino? Y aquí saldremos
Saldremos con algunos nombres, esto seguro que os sorprende. Matilda Jocelyn Gage y Frances Willard fueron las esposas de unos pastores en Estados Unidos en 1837 que usaron las iglesias para hacer sus primeras asambleas y pedir el voto femenino. Obviamente sus maridos las apoyaron. En ciencia, ya sabéis que me encanta esto. Podemos decir nombres viejos como Galileo, Newton, Kepler, Planck, bueno, actuales como Planck, bueno, Planck le conoce el primo, ¿verdad, Dani? A Planck, a Heisenberg, más del siglo XVIII y XIX, Faraday, Pascal, del siglo XX, el que propuso el Big Bang, que algunos cristianos dicen el Big Bang es satánico, pues lo propuso un cristiano, chicos. Siento deciros eso para el relato, pero lo propuso Lemaitre, aunque él siempre quiso distinguir claramente las creencias de la ciencia. Él dijo, no uséis el Big Bang para justificar el Génesis, vamos a investigar y vamos a creer, pero llevando caminos paralelos. Francis Collins, el director del proyecto Genoma Humano, el 66% de ganadores de premios Nobel del siglo XX confiesan a Cristo. Y en filosofía también tenemos muchos casos antiguos, como San Agustín, Santo Tomás, más modernos como Kant, más del siglo XX como Unamuno o Plantinga, o Kierkegaard, que está muy bien. Todos esos héroes, ¿de dónde dicen que obtienen su inspiración? Y aquí es donde viene el meollo de la cuestión, para saber si la Biblia, si este libro, si es una bendición o no es una bendición. ¿De dónde obtienen la inspiración todos estos héroes que hemos mencionado? ¿De dónde la obtienen? Vamos a preguntarles. Hemos mencionado, por ejemplo, a Newton. Dice, reconocemos las Sagradas Escrituras como la más sublime filosofía. Encuentro en ellas más autenticidad que en cualquier otra historia. Kant, que también lo hemos mencionado, quizá el mayor filósofo, dice, la existencia de la Biblia es como un libro para la gente, es el mayor beneficio que ha experimentado la raza humana. Luego tenemos alguna cita más, pero vamos a dejarla para más adelante. Me gusta mucho una historia de la Primera Guerra Mundial, en la primera noche de Nochebuena, en 1914, que estaban enfrentados, sabéis que fue una guerra muy cruel, la guerra de trincheras, y en la noche de Navidad empezaron a cantar villancicos en una trinchera, y no sé si fue primero los franceses o primero los alemanes, pero empezaron a cantar y lo escucharon desde la otra trinchera y fueron con ellos, celebraron la Nochebuena con ellos, cantaron juntos villancicos porque les sonaban las melodías y jugaron juntos un partido de fútbol y fue el único momento de paz que hubo en esos 4 años de horrible guerra. Luego al día siguiente sus mandos se enfadaron mucho, pero para que veáis un momento cuando Dios te dice ama al prójimo y se toma a alguien en serio, hasta dónde te puede llevar. Te puede llevar a interrumpir una guerra. Si os gustan estas historias, hay muchos libros que lo explican. Algunas recomendaciones que a veces nos preguntáis o me preguntáis, ¿recomendaciones de libros? Pues, por ejemplo, el libro que dio forma al mundo, cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental. ¿Por qué me gusta este libro? Porque lo escribió un indio. Él no vivía en Occidente. Él creció en India como hindú. Y cuando aprendió más de Occidente y descubrió la Biblia, escribió este libro y dijo, es que tenéis muchos beneficios que yo no tengo en la India y no os dais cuenta que los tenéis. Por ejemplo, yo fui a Inglaterra y cerré un acuerdo con un hombre dándonos la mano. La palabra valía, porque para él su moral estaba prohibido mentir. Dice, ¿eso en la India? Ni de broma. O sea, te engañan en cuanto puedan. Entonces, esos pequeños beneficios de moral y valor, bueno, no solo esto, se habla de libertad, habla de democracia, habla de muchas cosas. Es un libro interesante. Hay uno que se llama Dominio, de Tom Holland. No el actor, sino un escritor. Entonces es interesante. Estos libros, si os gusta profundizar en cómo la Biblia ha dado forma a lo que conocemos hoy en día, junto con la filosofía griega, ¿no? Son los padres de la civilización occidental, quizá. Y hablando de padres y de madres, ya vamos a ir al meollo, ¿vale? Vamos a hablar hoy de un invento. ¿Podéis poner ¿Cuál es el invento más importante? No me digáis Instagram. La rueda, bien. ¿Y uno más o al mismo nivel? ¿El papel no está mal? ¿Tiene que ver? ¿Electricidad? Bueno, no está mal. Pues ha vivido muchos años. Bueno, os doy una pista. ¿Con qué se imprime esto? ¡La imprenta! Sí, señor. ¿Quién inventó la imprenta?
Gutenberg. Muy bien, Santi, sí, señor. Gutenberg dijo, según National Geographic, es el invento más importante de la historia de la humanidad, ¿vale? Pero siempre está en el ranking, en el top 3, ¿vale? Pero Gutenberg, ¿por qué la inventó? ¿Por qué inventó Gutenberg la imprenta? ¿Qué le inspiró? ¿Qué le inspiró a inventar la imprenta? La verdad religiosa, dice Gutenberg, está prisionera en un número ínfimo de pequeños manuscritos que resguardan los tesoros comunes en vez de compartirlos. Rompamos el sello que ata a estas cosas santas. Démosle alas a la verdad para que pueda volar con la palabra y no con un esfuerzo grande y extenso. Solamente multipliquémosla con una máquina que nunca se canse. Y así, cada alma podrá incorporarla a su vida. La inspiración de Gutenberg, ahí le veis, fue imprimir la Biblia. Luego nos sirvió para imprimir un montón de cosas guays. Pero él le inspiró la Biblia, de que cada persona pueda tener una Biblia al alcance de su mano. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy hemos mencionado muchos beneficios, pero vamos a centrarnos en uno concreto, que me parece que pasa muy desapercibido, pero es muy poderoso. Es el lenguaje. Es el lenguaje. Vamos a usar poco la Biblia en esta parte, luego la usaremos más al final, ¿vale? Pero, cuando dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó, ¿se refiere a que Dios tiene 2 ojos, 2 brazos y 2 piernas? ¿Pensáis que tiene 2 brazos, 2 piernas? Bueno, los menores de... Sí, tiene barba blanca, vale, Eric. Pero cuando dice que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ¿pensáis que se refiere al cuerpo físico? Hay una capacidad que tiene el ser humano que es bastante única, aunque los animales se comunican incluso con lenguajes sofisticados, pero el lenguaje se considera un símbolo de distinción o un símbolo de inteligencia superior. Cuando se busca vida extraterrestre, se busca el primer criterio para ver si es una vida avanzada es si tiene lenguaje o no. Si hay lenguaje, puede haber transmisión de conocimientos. Entonces puede haber un crecimiento de esa civilización. ¿Qué dice la Biblia acerca del lenguaje? Hay una película que me gusta mucho, que se llama La Llegada. ¿Alguien la ha visto? La Llegada, os la recomiendo también mucho. La Llegada. Trata de una lingüista. ¿Tú la has visto, Johan? ¿Tú también? Muy bien. Claro, es que también es traductor, aparte de cantante. ¿Te gustó? ¿Te encantó? Una película top, ¿eh? Agua fresca, ¿verdad? En el mundo cinematográfico. Trata de que llegan unas naves extraterrestres en diferentes lugares del mundo y, claro, lo primero que quieres hacer es hablar con ellos para ver qué intenciones tienen. Entonces va una lingüista, mola porque la protagonista es una lingüista, y va a la nave, sube a la nave e intenta comunicarse con ellos. Y ellos usan un lenguaje que es diferente al lenguaje humano. Bueno, luego no hago más spoiler por si alguien la quiere ver, ¿vale? Pero de verdad que mola mucho la peli. Es lenta. No penséis que es Independence Day con explosiones y cazas ahí. ¡Libertad! No. O sea, es una peli más de reflexión y más cerebral. Ellos mencionan una teoría que se llama la hipótesis de Sapir-Whorf, que esto no tiene... O sea, es interesante conocerla, o la relatividad lingüística. Heidegger, que es un filósofo bastante conocido, dice: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Yo solo puedo ver y actuar hasta donde llega mi lenguaje. ¿Y de dónde viene esta hipótesis? Porque, ¿cómo se llama este hombre? Benjamin Whorf era un científico que fue a estudiar un pueblo, una tribu, el pueblo Hopi. No tenían palabras que expresasen tiempo. No usaban esto ocurrió ayer o esto ocurrirá mañana. Siempre estaban viviendo en el presente. Luego la peli desarrolla este tema. Es ciencia ficción, ¿vale? Esto no es real. Pero la hipótesis tiene un punto interesante en el principio que coincide con los lingüistas que van en esta dirección. Y me parece muy interesante porque la Biblia va en lo mismo. Los límites de mi realidad son los límites de mi lenguaje. Lo que yo no puedo articular, los pensamientos que yo no puedo reflejar, no puedo construir sobre ellos. Entonces, ¿qué tiene que ver la Biblia con todo esto? Vamos a haceros una encuesta que tiene que ver con la peli.
en el mismo... Bueno, da igual, esto hacemos a mano alzada, ¿vale? Porque se complica mucho. ¿Cuántos creéis que existen extraterrestres? David seguro, ¿verdad? Lo sabía. ¿Cuántos pensáis que existen extraterrestres? En otros planetas. Bueno, otros planetas. Fuera de la Tierra. ¿Sí? Vale. Pues os voy a mandar un spoiler. Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús es... Vale. Entonces, la palabra de Dios, si la inspiró Dios, podemos decir que es un libro extraterrestre. ¿Alguna vez lo habéis visto así? Y no estoy bromeando, es real. Dios no es de este mundo. Y si Dios inspiró un libro, el origen de este libro tampoco es de este mundo. Y esto se entiende porque a los escritores les costaba mucho, por eso hay tantas versiones, cuesta mucho expresar lo que Dios te inspira, porque está más allá de tu lenguaje. Está más allá de los límites de tu mundo. Y como no es intuitivo porque no vivimos en él, entonces podemos concluir, podemos decir sin miedo a que seguimos a un extraterrestre. ¿Qué pasa si lo ves desde ese punto de vista? Que quizá este libro sí que es diferente a los demás. Quizá sí que merece la pena echarle un vistazo. Porque lo que contiene aquí, siguiendo esa línea de pensamiento, es algo de fuera de este mundo. Entonces, vamos a unir otra vez todas las piezas del puzzle que hemos dicho. Hemos dicho que hay lenguajes que no usan las mismas palabras que nosotros. Por ejemplo, yo hablo alemán. Es un lenguaje, a mí me encanta, me parece muy bonito. Noemí se ríe cuando digo eso. De verdad que me parece muy bonito. Was sagst du? Pero el alemán se dice que es el lenguaje de los filósofos, por eso hay tantos filósofos del siglo XIX, porque la construcción de nuevas palabras es muy sencilla. Usas raíces que usas. ¿Podéis poner la diapositiva de las palabras en alemán? A ver. Os pongo algunos ejemplos, ¿vale? Se usa mucho Zeitgeist o Zeitgeist, que es espíritu de nuestro tiempo. ¿Cómo dices espíritu de nuestro tiempo si nunca lo has construido antes esa palabra? O se usa también Fernweh, que es dolor por lo fuera de ti. Es como tengo ganas de viajar, pero no viajar, sino salir de mí, salir de mi casa. Y cuando sientes dolor porque no puedes hacerlo, se usa esta palabra. Se inventó, se creó esta palabra, Fernweh. Entonces, el alemán es una lengua que construye palabras muy fácilmente. Si veis una palabra muy larga, no penséis que el alemán tiene palabras largas. Ah, mira, algunas son muy bonitas. Wanderlust, esta sí que se escucha más hoy en día porque es deseo de viajar, ¿verdad? Me gustan muchísimo las dos de en medio. Sturmfrei, Sturm es tormenta y frei es libertad. Se usa cuando tus padres se van de casa y puedes liarla. Y Gewogenheit me gusta aún más porque lo usaban mucho con Bonhoeffer. Lo usaba mucho porque significa que me siento tranquilo, me siento cubierto. Y lo usaban mucho, lo usó Bonhoeffer, que fue un pastor evangélico, un teólogo muy bueno que murió, esto también lo conocen Dan y Wendy, murió en la cárcel en la Segunda Guerra Mundial. Y él decía que se sentía cubierto por buenas fuerzas, y hablaba de Dios, ¿no? Como que le cubrían sus alas. Y es una palabra que no existe en otros idiomas. Y luego, en palabras que sí que existen en otros idiomas, por ejemplo, llave o puente. Llave en alemán es masculino. Entonces, cuando dicen a un alemán, ¿qué adjetivos le pondrías a una llave? Él dice, dura, pesada, metálica, cerrada, útil. Y a un puente, en España, en castellano, se pregunta, ¿qué adjetivos le ponen? Y un hispanoparlante dice, dorada, intrincada, pequeña, brillante. ¿Veis los adjetivos? ¿Cómo cambian según...? Otro ejemplo es puente. Puente en español es masculino. Y cuando le preguntaron esto son encuestas, tengo las fuentes si las queréis, le preguntaron cómo describes un puente, dicen grande, largo, fuerte, robusto. En alemán puente es femenino. Y en Alemania la gente respondió como bonito, elegante, frágil, pacífico. ¿Veis cómo cambian un poco los adjetivos según se construye nuestro lenguaje? Y aquí estamos todos metidos. Todos nosotros somos
hemos sido beneficiados por nuestro idioma y también perjudicados. Y nuestra realidad está encerrada en el idioma que hablamos. Por eso hablar otros idiomas a veces se dice que abre la mente, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale. Podemos tener un cisma aquí, porque, no, es broma. Sabéis que hay una larga discusión en la historia de la Iglesia acerca de si Jesús es 100% humano, 100% hombre, 50% humano, 50% hombre, o sea, 50% Dios, 50% hombre. Jesús, al final, la Iglesia evangélica acordó 100% hombre, 100% Dios. Entonces, es 100% hombre, tienes razón, y es 100% Dios. Entonces, sé que es un debate que no tiene una solución muy intuitiva, porque no tenemos esa doble naturaleza, al menos de momento. Pero sí, o sea, te doy la razón, Jesús era 100% hombre, pero también era Dios. Bueno, entonces eso es como moldea nuestro cerebro el lenguaje. Aún hay, y esto, si pensáis que esto no se está observando hoy en día, hay 1.500 millones de personas que no tienen la Biblia en su idioma y realmente muchos de ellos no tienen ni siquiera escritura. Y hay muchas organizaciones que están haciendo un trabajo de traducción muy intenso. Cada año se traducen varios cientos de Biblias a diferentes lenguajes. Normalmente primero versículos, luego un evangelio, luego un Nuevo Testamento y luego la Biblia entera. ¿Qué es lo interesante de esto? Que se puede observar cuál es el efecto de una tribu cuando le das una Biblia en su lenguaje. Primero hay que hacer esfuerzos de alfabetización. Entonces, cuando se hace esto, normalmente los traductores de la Biblia también llevan maestros para, además de darles la Biblia traducida, enseñarles a leer. Y se produce un cambio enorme en esa tribu. Y aquí os voy a pasar un caso en el año 2009, ¿vale? Pero el Instituto de Lengua, Literatura y Traducción de la Biblia en Ghana tradujo a 22 lenguajes locales en los años 2000. Aparte que vieron grandes beneficios porque los equipos de traducción también, como hemos dicho, llevaban maestros y eso permitió la alfabetización de todo el pueblo, incluido mujeres y niños, permitió conocer sus derechos porque es que antes no sabían ni leer la Constitución de Ghana. Pero lo que me parece interesante es que uno de esos lenguajes fue la lengua Sibu. ¿Podéis poner la imagen de los Sibu, por favor? Fueron dos tribus enemistadas desde hace más de 200 años. Se llevaban a matar literalmente. Cuando había algún rifirrafe, había incursiones y llegaban a matar miembros de las tribus. Entonces, estas dos tribus se llamaban Akpafu y Lolobi. Cuando recibieron el Nuevo Testamento y lo leyeron, acordaron una reunión conjunta y leyeron Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es una historia muy bonita, a mí me encanta, porque fue un ejemplo práctico de cómo la traducción de la Biblia acabó con una guerra. Y como esas dos tribus, me quito el sombrero, se lo tomaron en serio. Y dijeron, oye, no nos podemos seguir matando porque ya Jesús murió por nuestra enemistad. Si ha pasado algo, eso es para mí es uno de los grandes regalos de Dios. Por eso creo que esto no lo pudo inventar alguien. Porque el perdón rompe la cadena del rencor. Cuando alguien perdona, acaba, corta. ¿Y tú puedes perdonar indefinidamente? No. Tiene que darte Jesús el amor. Tiene que darte Jesús la capacidad de perdonar a otros. Hay cosas que te pueden hacer que es realmente difícil que tú puedas llegar a perdonar. Por eso visitar a un psicólogo o un terapeuta está bien. Pero hay un punto en el que no van a poder llegar. Y es una parte en la que Dios te tiene que llenar de amor. Y te tiene que llenar de verdad. Y te tiene que llenar de inspiración para hacer lo que hay que hacer. Que es cortar, en este caso, la cadena del odio y del rencor. Y eso no se puede hacer si no te lo dice un extraterrestre. La siguiente pregunta ¿es una bendición para ti la Biblia? Hemos visto que ha sido una bendición para nosotros. Vivimos en un cráter de diamantes. Vivimos en casas hechas con diamantes, beneficiados
por lo que muchas personas han hecho, inspirados por la Biblia. Ahora, ¿a ti te inspira la Biblia? ¿Para ti la Biblia es una bendición? Hemos dicho, bendición Biblia. ¿Es una bendición la Biblia para ti? Si no la usas, difícilmente. ¿Y usándola es una bendición? Quiero daros un caso más de transformación cerebral, ¿vale? De cómo nuestro lenguaje se amplía porque estamos viendo palabras y cosas que nuestro lenguaje no entendía, no estaba incorporado en nuestro lenguaje ese perdón genuino. No estaba incorporado en nuestro lenguaje el amor, cómo es el amor verdadero, sufrido, etcétera, ¿no? Hoy en día, pues, tengo muchos casos de compañeros que después de 4 años se separan, o 5, porque el enamoramiento se acabó. ¿Dice la Biblia que eso es el amor? ¿O el amor es sufrido y tiene que aguantar y tiene que pelearse? Entonces, todos esos conceptos que amplían nuestra mente y nuestro entendimiento no vienen por deducción, vienen por revelación. Y eso es importante, por eso es importante, si tú no conoces la Biblia, ¿cómo va a ser una bendición para ti? Y hay dicen que los pediatras dicen que en un bebé cuando nace, los que sois padres o los que vais a ser pronto, en un bebé cuando nace, los 1000 primeros días son clave. Los 1000 primeros días. Porque los 1000 primeros días, cada día se forman 1000 sinapsis. Una sinapsis es una conexión entre neuronas. Lo que estamos diciendo, que el cerebro de un niño, cuando más se desarrolla, es en los primeros 3 años. Va a marcar los fundamentos de su vida, los primeros 3 años. Luego, gracias a Dios, el cerebro es plástico y se pueden hacer cosas. Pero los 1000 primeros días son clave. Por eso dicen los pediatras que es imprescindible en los 1000 primeros días hacer 5 cosas. Leer con él para articular el lenguaje y aprender a desarrollar ideas. Jugar con él. Esto es algo que hay que hacer más. Padres, hay que jugar más. Hay que jugar más. Lo digo por experiencia. Si juegas con un niño, te lo ganas en un segundo. En un segundo. Y si no te has ganado a tu hijo o a tu hija o un sobrino y si te resiste, juega con él. Garantía 100%. Fiabilidad alemana. Si juegas con tu sobrino, con tu hijo, funciona. Te van a adorar, te van a querer. Jugar con vuestros hijos. Disfrutad de su compañía. Hoy lo llaman tiempo de calidad. Bueno, son moderneces. Disfruta de su compañía. Que él vea que él es lo primero en ese momento. Establece rutinas. Es bueno, hay que tener normas de funcionamiento. Premia y elogia. Esto es bueno hacerlo también con adultos, pero con niños también. Cuando algo hace bien o algo tú lo quieres fomentar, siempre premialo, siempre elógialo, siempre dilo. Y si algo lo hace mal, ignóralo. Intenta evitar gritar. A veces, a todos nos ha sacado de nuestras casillas alguna vez. Pero intenta evitar gritar porque no va a funcionar. Él se bloquea y no te está siguiendo tu razonamiento. A partir de los 4 años ya pueden seguir tu razonamiento, pero menos de 3 años da igual que le grites, no te va a entender. No te va a entender. No sabe a qué te estás refiriendo. Y el último, sé su apoyo. Cuando se hace daño, cuando está triste, estate cerca de él. Estos son 5 o 6 medidas que hay que hacer con bebés y con pequeños, pero yo ahora subo la apuesta, hay que hacerla también con mayores. Y eso es bueno para su desarrollo cerebral. ¿Y por qué digo todo esto? Porque muchas veces se ha visto cómo esto que estamos diciendo, elógiale, lee, juega, si os fijáis, es otra vez lenguaje. El lenguaje, el poder que tiene el lenguaje cuando lo actuamos con nuestros hijos y también con los mayores. Importante, voy a insistir mucho en esto porque es el mensaje de hoy. Amplía tu lenguaje con lo que tiene la Biblia y entonces podrás ser una bendición o Dios te usará como bendición para los que te rodean. Para los bebés pequeños y niños pequeños van a ser los primeros que crecen. Qué bueno cuando priorizamos a los niños, ¿no? Me encanta cuando mi abuela materna, llegábamos a casa, no hemos hablado de orfanatos, llegábamos desde España, en Alemania, ella se había criado, ella era una refugiada de Alemania la ocupada por los comunistas, entonces ella se refugió, vino, sin nada, una mano delante y otra detrás, y ella siempre priorizaba a los niños. Y llegamos mi familia, y mis padres saludaban, hola, ¿qué tal? Ah, hola, sí, luego hablamos. Y se ponía a jugar con nosotros, nos sacaba los juguetes, nos daba un montón de chucherías, y yo siempre la recordaré porque siempre a los que siempre un poco le dijo, venga, ponte la tablet, venga, no molestes, ¿no? O juega ahí atrás, haz algo. Ella siempre nos priorizó en primer lugar. ¿Y sabes qué significó eso? Que yo me fijaba más en ella.
Y ella de toda la familia era la que siempre nos oraba por nosotros, nos mandaba postales con versículos y nos citaba a Bonhoeffer, por ejemplo. Ella es nuestra madre espiritual. ¿Y por qué yo la tengo como madre espiritual? Porque ella me antepuso siempre que iba a su casa. A mí y a todos mis hermanos, ¿no? Está Timmy ahí también. Y podemos decir que ella de algún modo somos herencia espiritual de ella y ella siempre nos enseñó a priorizar a los más pequeños. Porque dice la Biblia que es la verdadera religión. ¿Qué es la verdadera religión? El cuidado de las viudas, de los huérfanos y del extranjero, dice la Biblia. No dice ir a un evento de Quique Pavón, no dice hacer 5 horas de alabanza. Todo eso está bien, pero nunca más importante que el cuidado de niños, el cuidado de personas desfavorecidas, el cuidado de extranjeros, etc. Bien, para acabar con el tema del lenguaje, dice Noam Chomsky, el lenguaje es una solución óptima para la condición de tu cerebro. Es decir, ninguno de vosotros estáis limitados para entender lo que pone en la Biblia. Quizá a algunos os cueste, ¿verdad, Johan? Si empiezas desde cero, abrir una Biblia desde Génesis. Pero os vamos a ayudar. Vamos a leerla juntos, ¿vale? Vamos a leerla juntos. Vamos a empezar con libros más sencillos, Proverbios, que Salomón es la caña en esa época, con un evangelio, etc. No te metas enseguida con Levítico. ¿Qué dice la Biblia de la Biblia? Ahora vamos a los versículos, ¿vale? Vamos ya a la última parte. Josué 1:9 es el versículo favorito de muchos, entre ellos Antonio. ¿Antonio? ¿Qué dice Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Perfecto, Reina Valera, 60, muy bien. ¿Qué dice en el versículo anterior? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el versículo que viene antes de esfuérzate, porque te puedes esforzar en cosas que no valen para nada. Pero si te esfuerzas en lo que pone aquí, medita de día y de noche, guarda y haz conforme a lo que en él está escrito y entonces harás prosperar tu camino. A mí me encanta, y creo que esto lo hizo un extraterrestre, porque lo que dice en la historia se ha demostrado que es verdad. Lo que dice en las vidas se han demostrado que es verdad. Alejo la semana pasada compartía su propia vida, cómo Dios le llevó a priorizar el darse, a ser generoso, aunque él no era generoso, y cómo, como dice Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alejo, ¿tú crees que esto es verdad? ¿Tú puedes decir fiabilidad, Alejo, 100%, de que esto funciona? Entonces, ¿por qué nos cuesta a veces? Os voy a recomendar un libro más. Estamos de recomendaciones, aparte de la Biblia, obviamente. Si te cuesta mucho leer la Biblia, aparte de buscar libros que no sean tan complejos al principio, y hay partes que hay que entender que no están dirigidas, o sea, cuando leas destruye la tribu de no sé qué, eso con contexto, ¿vale? No te tomes, no vayas a buscar alguna tribu por ahí. Pero ¿qué trucos y rutinas hay para entenderla? Hay un libro que me gusta mucho que se llama Hábitos Atómicos. Yo creo que el tío es cristiano seguro, pero no lo sé. Es mi teoría. Porque cuando alguien me cae bien siempre pienso que es cristiano. En el fondo. A lo mejor aparentemente no, pero en el fondo sí que lo es. Él da varios consejos. 4 consejos. Primero, uno que a mí me ayuda mucho es no aspires al 100%. Lo que dijo Andrés Pérez en el campamento. No vayas de la A a la Z. Ve de la A a la B. Si no tienes el hábito de leer la Biblia, pues lee un versículo de la aplicación. Primer día. El segundo día ya lees el capítulo completo. Y a lo mejor ya después de un mes ya te apetece leer varios. O lees un libro entero corto, ¿no? Entonces, en este libro, en Hábitos Atómicos, él da 4 consejos. Haz lo obvio, haz lo sencillo. Y él dice, por ejemplo, si quieres leer la Biblia... No, él no dice eso, pero yo sé que lo piensa. Él dice, si quieres leer la Biblia, pues ponla encima de tu mesilla de noche, antes de acostarte. Si quieres leer la Biblia, ponla encima de la mesa de televisión, al lado del mando de la tele. Y al menos te sentirás mal de coger el mando de la tele, ¿verdad? Haz trucos. Incluso yo en el baño tenía libros de volcanes, de parques naturales y todo eso.
Entonces, en mi casa la gente cuando iba al baño, hubo una vez que lo quitamos y me decían, ¿dónde está el libro de los volcanes? Me decía mi familia. Pues me quedé, obvio, pues si dejas una pequeña Biblia ahí en el baño, pues lo mismo también tiene buenos resultados. Al menos sales con un olor fragante agradable. Hazlo obvio, hazlo atractivo, hazlo fácil. No te compliques con libros muy complicados, con partes de la Biblia que no conozcas. Hazlo fácil. Y cuarto, hazlo satisfactorio. Y lo mismo con las cosas que te quieres quitar. Si quieres, por ejemplo, yo como muchos dulces. Tengo un problema con los dulces. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esconderlo en el armario atrás. Voy al supermercado, aún no he llegado al punto de no comprarlo, los tengo que comprar, pero los escondo en los lados, ¿no? Y por eso descubro cuando Noemí compra algo y lo esconde para que no me lo coma yo. Dice, voy a comprar algo para las visitas. Y cuando lo quiere sacar ya me lo comió. Pero porque es que lo esconde donde yo lo escondo, entonces no es un escondite. ¿Pero qué sirve para eso? Pues ahora dejo las verduras, abro la nevera y tengo las verduras ahí primero. Entonces lo hago fácil. ¿Quieres comer más fruta y verdura? Hazlo fácil, ponlo en el primer lugar, no lo pongas en el último, ni ahí en el cajón ese que hay que abrir y a veces no abre bien el cajón, no, ponlo fácil. Pues con la Biblia es igual, hazlo sencillo. Tienes la aplicación de la Biblia que es súper intuitiva, es muy buena de usar, ponla ahí al lado del icono de WhatsApp. A lo mejor quita el de WhatsApp o quita el de Instagram y pon primero el de la Biblia. Esas pequeñas rutinas, esos pequeños cambios te hacen cambiar tus hábitos. Y esto, vamos a ver ejemplos bíblicos, porque cuando tú tienes la rutina de coger la Biblia, hay situaciones que estás viviendo, preguntas que te estás haciendo, que la Biblia te habla en el instante, en ese mismo momento. Y es cuando mola más. O sea, esto mola mucho estudiarlo como un libro filosófico, de historia. Se usa mucho en historia antigua. Tuve una profesora en la uni de historia antigua. Tuve dos profesores. Uno era muy... estaba muy enemistado con la Biblia. Yo creo que leyó el pasaje este de circuncidados y bueno, no sé. Y luego tuve otra profesora que sí le encantaba la Biblia. Ella decía, este libro hay que leer, si quieres estudiar historia antigua tienes que leerlo. Es imposible no leer Crónicas y Reyes. Y en Segunda de Reyes hay una historia que me encanta porque dice la Biblia de este rey Josías que nunca hubo en la tierra un arrepentimiento como el de Josías. Qué bonito que la Biblia diga eso de ti. Y es porque Josías en Segunda de Reyes 22, hago la historia corta porque el paisaje es muy bonito pero es muy largo. Entonces él tuvo una mala influencia de su padre. Sabéis que los reyes en la antigüedad había algunos buenos en el sentido de que buscaban lo que decía la palabra de Dios y lo aplicaban, y otros que no, se desviaban. Entonces cuando se desviaban tomaban las religiones de los pueblos que le rodeaban, y en las religiones de los pueblos que rodeaban, por ejemplo el culto a Baal, etc., hacían sacrificios humanos, eran supersticiosos, cuando la cosecha no era buena quemaban esto, todo eso sabéis que Dios lo quitó. Otro día hablaremos de eso. Pero Dios quitó muchas supersticiones y muchas costumbres que no estaban bien. Entonces cuando alguien dice, me gustó mucho de La Fuente en la Eurocopa, que le dijeron, ¿tú crees en Dios? Dijo, sí, yo soy cristiano. Y dice, ¿y qué supersticiones tienes? Dice, no, espera, yo he dicho que soy creyente, no que soy supersticioso. No tiene nada que ver. Y el periodista, ¿y qué diferencia hay? Y le explicó en rueda de prensa, mola porque está ahí en redes sociales, le explicó, dice, yo soy creyente porque creo que hay Dios y creo que Jesús fue real. Y son más grandes que yo. Y un supersticioso cree que si hace algo, el destino va a cambiar. Y yo no puedo hacer nada para cambiar que llueva o no llueva. Pero yo confío en Dios y obviamente puedes pedirle, ¿no? Pero no porque yo haga algo va a ocurrir algo. Entonces, ¿qué pasaba? Que los reyes se iban a supersticiones y había reyes que obedecían a Dios. Y le iba bien, como le fue al rey Alejo. Y al rey Josías le pasó algo muy parecido. El pueblo estaba ya perdido en las supersticiones, en los sacrificios, etc. Y Josías descubrió lo que en su día era la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento o la ley. Y entonces él dice, madre mía, es que estamos fatal. De todo lo que dice esto, yo lo que hago, que estoy torcido. Hago muchísimas cosas mal, las hago mal. Pero ¿cómo sabes que haces algo mal si no lo lees? ¿Cómo sabes que haces mal una tarta de brownie si no miras la receta? ¿Cómo sabes que estás amando mal a tu pareja o a tus hijos si no has leído cómo hay que amarles? ¿O cómo tiene que ser el trato entre nosotros? Eso viene aquí. Entonces le pasó esto a Josías, descubrió cómo debía hacer las cosas. Dijo, madre mía, estoy fatal. ¿Y qué hizo?
hizo un cambio enorme. Fue a ver a una profetisa, para los que dicen que es que la mujer en el Viejo Testamento no pinta nada. Mentira. Fue a ver a la profetisa Hulda. La profetisa Hulda, Dios habló a Josías a través de la profetisa Hulda. ¿Vale? Entonces la profetisa, bueno, a través de un sacerdote, pero la profetisa le dijo que como él se había arrepentido de corazón y hicieron fiestas con el pueblo, hicieron las cosas bien, tiraron los templos donde hacían superstición y sacrificios, él dijo, tú no verás el mal, tu reino será prosperado y vivirás largos días. Bueno, es un poco la parte final. Pero todo esto, ¿sabéis quién leyó estas historias? George Washington. Y George Washington, cuando fundó Estados Unidos, dice, sin este libro es imposible gobernar. Y Abraham Lincoln, que antes lo mencionamos, dijo, sin la Biblia no podría diferenciar el bien del mal. Creo que la Biblia es el mejor regalo que le ha dado Dios al hombre. Ellos usaron las historias de los reyes para tratar de evitar que haya momentos de desvío en su gobierno. Pero no solamente esto es para presidentes o para gente que gobierna su casa o en su trabajo, sino, por ejemplo, hubo un asesino que pensaba que si no le decía a nadie el asesinato se iba a librar. Y llegó un profeta y le dijo, Dios sabe lo que has hecho, tienes que enmendarlo. ¿Sabéis qué asesino fue? El rey David. Y le dice Natán, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo delante de sus ojos? Dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo delante de sus ojos? Les repito, Natán le dijo, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué le dice esto? Porque la palabra de Dios le decía, no asesines. Y David asesinó. Es decir, tuvo en poco lo que Dios le estaba indicando. Qué bueno, que se desencadenara por ahí, que Natán incidiese en la palabra de Dios. Cuando una persona lo pasa muy mal y tiene pensamientos incluso de acabar con su vida, esto le pasó al carcelero de Pablo. Cuando hubo el terremoto y se escaparon de la cárcel, el carcelero había fallado en su responsabilidad. Le vino un temor enorme de que había hecho mal. He visto hace poco la serie Shogun con Noemí, está muy bien. Ahí sabéis que los samuráis o los japoneses, con la cultura del honor, se hacían el seppuku, que es cuando fallaban en su honor, se suicidaban. Es que, pobrecillos, no había llegado Pablo a Japón, porque Pablo le dice, despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, como un samurái, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Entonces entró, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, me encanta, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, pasó el hombre de acabar con su vida a montar una buena fiesta con toda su familia. ¿Y sabes por qué? Porque intervino la palabra de Dios y dijo Pablo, no hagas eso no está bien, no te va a servir, pero hay algo mejor y yo te voy a decir lo que te va a servir. Fue lo mismo que recordó el hijo pródigo, voy a dar 3 ejemplos más. Lucas 15, 21, el hijo dijo, Padre, he pecado contra ti y el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Imagínate una persona perdida que dice, esto le pasó a C.S. Lewis también, y a Lutero, que empiezan a orar y piensan, Dios, no sé por qué oro, porque soy lo más despreciable del mundo. No puedo ni acercarme a ti. Pero luego abren la Biblia y le dice Dios, puede ser, pero eres mi hijo, así que vamos a hacer una fiesta porque has vuelto a casa. ¿Os dais cuenta cómo la Biblia amplía tu lenguaje y tu mente y tu horizonte? Marcos 14, 6. La mujer que lloró a los pies de Jesús y rompió el frasco de perfume, de alabastro, y le dice, cuando la quieren quitar de en medio porque piensan que está molestando, dice Jesús, dejadla, ¿por qué molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Le está diciendo Jesús, ¿quién es lo más importante en esta sala? No es el perfume. Jonás, cuando le dijeron, vete a Siria, a Nínive, a predicar, y Jonás se quería ir, ¿a dónde se quiso ir? A Cádiz. A Cádiz, la mejor zona de España. Noemí siempre quiere ir a Cádiz. Y le digo, no, tenemos que ir a Nínive. Ya no.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, que es la actual Cádiz. Y descendió y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia del Señor. No se pudo ir demasiado lejos, ahí le pilló en el Mediterráneo Dios, pero otra vez la palabra de Dios le frenó. Las tentaciones de Jesús, Lucas 4:5, y le llevó el diablo a Jesús a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué pasaría si entra por ahí Michael Jordan? Jota, ¿tú qué harías? Os haría una foto. Pero ¿le tratarías igual que si entra, no sé, Perico de los Palotes o cualquier desconocido? No, ¿verdad? No, yo lo confieso, tampoco. A mí si entra ahí Michael Jordan, pues bueno, estaría en juego el no adorarás a dioses ajenos. No, no es broma. Pero, ¿sabéis qué le dice Jesús? O sea, yo a veces me he imaginado, ¿no? Como salían en los cómics. ¿Qué harías si el diablo te da todo el mundo, todos los placeres, todo el dinero? ¿Negarías a Dios? Y a veces me intento imaginar qué haría yo en esa situación. Digo, a ver, no me importan mucho los reinos ni las riquezas. Pero, ostras, jugar como Jordan, eso ya es otra cosa. Por ejemplo, ¿no? O tener una vida eterna. O, no sé, pensad que sería una tentación para vosotros. Pero le dice, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Tu Dios adorarás y a él solo servirás. Si Jesús no hubiese tenido las palabras del libro alienígena, quizá no hubiese podido responderle a Satanás. Otra vez, un ejemplo de que si tú conoces esto, te puedes enfrentar a cualquier situación, a cualquiera. Necesitamos conocer su palabra. Y voy a poner un último ejemplo, ¿vale? Éxodo 4:10. Me gusta mucho este pasaje, porque es cuando Dios se aparece a Moisés y le dice que vaya a Egipto a liberar a los esclavos. Hemos dicho antes los ejemplos de Wilberforce y Bartolomé de las Casas. ¿En quiénes se inspiran estos casos? Pues también en Moisés, porque Dios dice, voy a liberar, no quiero esclavos. Y entonces dice, Dios le dice a Moisés, vete para Egipto que te voy a usar para liberar. Y el tío dice, pero si yo, por eso algunos dicen que era tartamudo, si yo no puedo hablar. Dice, oh Señor, yo jamás he sido hombre de palabras, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque yo soy tardo de boca y de lengua. Y ahí me encanta cuando Dios se enfada, de verdad. En Job es mi libro favorito por cómo le responde a Job. Y aquí, ¿habéis visto el príncipe de Egipto? Que la llama se enciende, pues eso ha quedado en el subconsciente. Y el Señor le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve con claridad y al que no puede ver? ¿No soy yo, el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. ¿Os suena esto? También pasa en el Nuevo Testamento, cuando dice Pablo, si os llevan ante autoridades, no os preocupéis, porque el Espíritu Santo os dirá qué decir. ¿Sí? ¿Os suena? Esto hay 1500 años de separación, porque la Biblia se escribió en un lapso de 1500 años, pero el mensaje es el mismo. Génesis tiene el mismo mensaje que Apocalipsis. Moisés tiene el mismo mensaje que Pablo, porque es el mismo Espíritu el que lo inspira. Es el mismo alienígena el que está detrás. Nos ponemos de pie, os voy a pedir un último ejercicio. Decía Napoleón, la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Todos estos casos son ejemplos donde la Biblia ha sido una bendición para esa persona. Si alguno de vosotros, no os queremos animar a leer la Biblia, a conocer la Biblia sin daros herramientas también. Si alguno de vosotros no tiene una Biblia, por favor, me lo decís al acabar. Os vamos a regalar una Biblia. Si alguno de vosotros no sabe cómo empezar y quiere que hagamos un grupo para estudiar la Biblia juntos, Alfredo está haciendo los talleres que dice la Biblia de un tema. Vamos a tomar nota hoy. Si alguno tiene hambre de aprender más de la Biblia, hemos dejado aquí unos papeles. ¿Me podéis traer más papeles y bolis, porfa? Vamos a dejar unos papeles aquí y aquí. Y vamos a dejar 3-4 minutos de tranquilidad para que quien quiera
se pueda apuntar. Ponéis vuestro nombre y apellidos y vuestro teléfono móvil. ¿Con eso me vale? ¿Con eso nos vale? Y vamos a tomar nota. ¿De qué? Gracias, Petro. ¿Puedes dejarlo abierto, porfa? Y dejar unos bolis ahí y otros ahí. Si tienes ganas de aprender más, de estudiar más de lo que dice Dios, de esta palabra revelada, veniros para acá. Es que luego en la conversación tardamos mucho, algunos se tienen que ir, etc. Pero vamos a orar para acabar, y mientras estamos orando, los que queráis saber más, los que queréis aprender más, los que necesitáis aprender más, porque también hay circunstancias que te llevan al límite y solamente la palabra de Dios puede sacarte de esas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque para mí es una bendición inmensa. Vivo en una ciudad hecha de diamantes, porque otros antes de mí se la tomaron en serio, ampliaron su lenguaje, ampliaron su mente y pusieron en práctica lo que quizá no entendían en ese momento, pero luego dieron buenos frutos. Y, Señor, estamos continuamente rodeados de pensamientos que nos impulsan a actuar en nuestras propias ideas, nuestra propia sabiduría, nuestra propia forma de hacer las cosas. Y tú nos estás diciendo a través de la palabra cómo nos iría mejor, como le dijiste a Josué, como le has dicho a Alejo, como le dijiste a Josías, como le dijiste a tantos casos. La Biblia no es un libro muerto, es un ser viviente. Y nos habla en nuestra circunstancia. Yo te pido, Señor, que nos des sabiduría para entenderla, que nos des disciplina para cada día o algunas veces a la semana abrirla y ver qué dice. Y verlo con estos ojos, no como una historia detrás de otra, sino como lo que es. Dios hablándonos, enseñándonos, ampliando nuestra mente, ampliando nuestro vocabulario, ampliando nuestra manera de hacer las cosas. Y que los que hay alrededor nuestra, con el tiempo, con poco a poco, con la rutina, no se den cuenta ya de cómo éramos antes. Estén enamorados de la nueva persona que somos, transformada por tu palabra. Haznos, Señor, una comunidad que ame tu palabra, que la priorice, ahí la tenemos en grande, pero que también la tengamos en nuestro corazón en el día a día, que la leamos juntos y la leamos solos. Quien quiera puede salir, apuntar su nombre y su teléfono. Nos comprometemos a hacer lo que haga falta para que no te quedes sin conocer la palabra. No te quedes sin conocer la palabra. Quiero conocerte más y más. Sí, desde ahí, sí. Sí, pero empezando desde ahí. No, o sea, todo, pero empezando en quiero conocerte. Sí. Sí. Para acabar vamos a cantar esta canción que dice... ¿Cómo dice? Quiero conocerte cada día más a ti. Quiero conocerte Y más y más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia
conocerte. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia, Jesús. Para conocer al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono. ¿Dónde puedes apuntar? Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Vamos a hacer una vez más. Quiero conocerte. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Y Él se quiere revelar. Deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia, ¡Vamos, iglesia! Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria,
Iglesia, que tengáis una gran semana. Dejaros inspirar por la palabra de Dios. Nunca decepciona. Quizá tarda un poco en dar fruto, pero siempre da fruto, no decepciona. Que Dios os bendiga, que tengáis una muy buena semana. Muchas gracias por venir y hasta la próxima. Chao.